Bien, entonces repasemos las fechas. Hoy estamos entonces a miércoles 27 de mayo. El 3 para nosotros es el 3, ¿cierto? La siguiente semana es el previo, ¿sí o no? ¿Estoy uno correcto? Sí, profe. Entonces, el día 3, miércoles, es el previo. Por lo tanto, entonces, ese día los que no tengan conexión, por cualquier razón, que yo sé que son realmente pocos, porque la mayoría se conectaron al primer previo la vez pasada, entonces tienen el compromiso de ver videos, no solamente es mirar el examen y mirar si quién se lo hace. O sea, la idea de esta materia es que aprendan algo, no que sus familiares, amigos o conocidos le hagan el parcial. Entonces, por eso yo necesito que sustenten dicho parcial. Bien, entonces, o dicho previo. Entonces, esta semana sería el previo, el 3. Los temas que entrarían serían dinámica y estática, desde que empezamos a ver leyes de Newton, fuerzas, condiciones de equilibrio, torque, etcétera. Y la parte también de movimiento circular. La parte de movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, con las definiciones implicadas como aceleración centrípeta, aceleración tangencial, velocidad angular, etcétera. Esos serán temas de evaluación del previo que vamos a hacer en 8 días. Eh, para el tercer corte o último tramo, vamos a evaluar desde el inicio de semestre, es decir, el parcial es acumulado. Sin embargo, los temas desde el inicio del semestre se van a evaluar desde la parte de teoría, es decir, van a ser preguntas de cualquier tema relacionado con física desde el primer corte, pero los ejercicios que les voy a dejar son solos o van a ser solos relacionados con los temas de tercer corte. Te lo voy a dejar por ahí unas 10 preguntitas de teoría y unos 2 ejercicios para que desarrollen relacionados con temas de tercer corte. Es decir, desde que empezamos este tercer corte van los temas de trabajo y energía. Hoy vamos a continuar desarrollando ejemplos de estos temas, de cómo se aplican, cómo se resuelven, cómo se analizan. Y después de este tema vendrá el tema de momento lineal, momento lineal o cantidad de movimiento, conservación del momento, choques elásticos, inelásticos, y posiblemente entre algo de ley de gravitación universal. Entonces, estos serían los temas del tercer corte. Sin embargo, vuelvo y repito, las preguntas de teoría serían relacionadas con todo el semestre de física mecánica. Entonces es importante que repasen allí los conceptos para que tengan presente lo más importante allí, los conceptos más relevantes desde el inicio de física. Entonces, ahora sí, con respecto a los laboratorios, resulta que el semestre tiene como, perdón, como fecha máxima los, el tercer, eh, los exámenes finales se van a hacer desde el 16 hasta, si no soy mal, el primero. Es decir, que van a ser un total de 1, 2, casi 3 semanas para hacer estos previos. Entonces, o examen final. Entonces, ya estos ya no van a haber clases. De aquí para acá ya no hay clases. Por lo tanto, la última clase es esta semana. La semana del 8 al 13 de junio. Y los últimos laboratorios se hacen esta semana. Del 1 al 6 como tal. Entonces, estas de pronto tendrán su nota, tercera nota ya, se tendrá que subir al sistema. Y recordemos que la tercera nota son todos los informes de laboratorio que ustedes han venido acumulando. Entonces, la última semana de desarrollo de laboratorio es esta, que creo que es la siguiente, si no se mal. Mira, ahí estamos. Entonces, el último laboratorio sería el que entra la próxima semana. ¿Entendido? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? No, señor. ¿Todo claro? Bien, entonces, ya aclarado esto, les recuerdo que hay unos horarios de asesoría establecidos, lo que me han escrito, les he mandado link y les he aclarado dudas, digamos, buscando fortalecer ese proceso de fortalecimiento de los conceptos, ¿no? De la forma de desarrollar ejercicios, etcétera. No es que ustedes entren en asesoría, que yo le haga los ejercicios, sino ustedes entren en asesorías, han enfrentado un ejercicio y tienen dudas y entonces yo les ayudo allí a evolucionar en la solución. Bien, entonces recuerden, ustedes disponen de esa asesoría para que aclaren dudas. Úsenla,
es un recurso de ustedes. Úsenla, ustedes me escriben y yo les mando el link de la videoconferencia de la asesoría en los horarios establecidos. Por lo menos esta semana queda el horario de hoy de 4 a 5 de la tarde y el viernes de 9 a 10 de la mañana. Bien, entonces el próximo lunes recordemos que es de 8 a 9 una asesoría y el martes hay una asesoría de 9 a 10. Aprovechen estas asesorías para que aclaren dudas y para que le vaya bien en este primer o segundo previo. Recordemos, si hay evidencia de que hay copia que mandaron a hacer el parcial, que no tienen idea de qué hicieron, eso es un 0. Así que es mejor que estudien. Esa es la mejor opción. Entonces, comencemos con la clase de hoy. Les había hablado de la energía, de lo más importante, y habíamos alcanzado a hacer unos ejemplos. Entonces voy a mostrarles allí cuáles ejemplos habíamos hecho en la clase anterior. Si no estoy mal, un par de ejemplos. Me la aclaran si fue así o no. Si alcanzamos a hacer el par de ejemplos o no. ¿Alguien que haya asistido a la clase anterior puede mirar? Sí, profe, hicimos 2 ejercicios. 2 ejemplos, listo. Entonces vamos a continuar con ejemplos de los temas de trabajo y energía. Entonces vamos a buscar acá. ¿Les estoy mostrando pantalla, no? Sí, señor. Bien, entonces miremos a ver. Sí, profe. Entonces empecemos con el siguiente ejemplo. Vamos a borrar aquí la solución de los apuntes. También utilicé ese ejemplo para otro grupo. Y vamos a leerlo. Vamos a tratar de analizar cómo se puede resolver y por qué razón. Dice así. Ustedes ahí tienen el tiempito para que vayan copiando el enunciado. Dice así, una gota de lluvia de 3.35 por 10 a la menos 5 kilogramos de masa cae verticalmente con una rapidez constante. Esa palabra es clave ahí, constante. Esto es súper importante. Bajo la influencia de la gravedad, es decir, gracias a la gravedad, es decir, gracias a su propio peso, es que cae verticalmente. Pero hay una resistencia al aire. Es decir, hay una fuerza en contraposición, que es la fuerza de fricción o de resistencia con el aire, que hace que esta partícula no acelere gravitacionalmente, es decir, no se puede modelar como un objeto cayendo en caída libre, pues la aceleración del cuerpo como tal no existe, es decir, es cero. ¿Y esto por qué? Porque mire, dice rapidez constante, quiere decir que la aceleración vale cero. Entonces, que la aceleración es la gravedad. No, hay fuerzas aplicadas sobre esta gota que hacen que su fuerza neta total sea cero. Debe haber una fuerza en contraposición a la gravedad que anule dicha gravedad para que la gota no acelere. Es decir, para que se mueva a rapidez constante. Luego dice, modele la gota como partícula. Es decir, no hay que considerar todas sus dimensiones, su volumen, sino es un objeto moviéndose como hemos hecho hasta el momento. Mientras cae 100 metros, o sea que esta es la distancia total que recorre dicha gota. 100 metros de manera vertical, cayendo. ¿Cuál es el trabajo consumido por la gota? Esta es una pregunta. ¿Cuál es el trabajo consumido por la gota? Y esa sería la primera pregunta enfocada acá, cuando ese trabajo lo hace la fuerza de gravedad. Y lo segundo es el trabajo hecho por la resistencia del aire, o sea que hay dos trabajos allí. Entonces vamos a recordar un poco las fórmulas que teníamos en el resumen anterior para que distingamos cuál vamos a usar. Entonces yo las voy a copiar acá, vamos a recordar allá. Por lo menos empezamos con el trabajo hecho por una fuerza. El trabajo hecho por una fuerza se puede calcular de distintas formas, por lo menos si la fuerza es constante, entonces se puede calcular como el producto de la fuerza por el desplazamiento, llamémoslo delta de R, X, D, como quieran, el desplazamiento que sufre el cuerpo. Este sería el desplazamiento efectivo, lo que realmente se desplazó el cuerpo, multiplicado por el coseno del ángulo que forman dicha fuerza y dicho desplazamiento. Esto también equivale a hacer el producto punto.
repasábamos allá un poco lo que era el producto punto. El producto punto equivale entonces en su definición a lo de acá. O sea, las dos fórmulas son lo mismo. Solo se puede utilizar para cuando la fuerza que está causando dicho trabajo es una constante. O sea, no cambia en el tiempo ni en la posición. Es decir, es la misma para cada punto donde está definida. Eso es trabajo hecho por una fuerza constante. ¿Qué ocurría cuando el trabajo no lo hacía una fuerza constante? Pues debíamos hacer una integral de trayectoria. Decíamos que era la definición de trabajo más general, la más amplia. Era el producto punto entre la fuerza por un elemento de trayectoria de él. Hoy explicaré cómo usar esta fórmula. Es sencilla, necesitamos manejar lo básico de integración. ¿Qué otra fórmula vamos a acordarnos allá? Estas serían las que me permiten calcular el trabajo a partir de la fuerza que lo realiza. Pero yo tengo otras fórmulas, otros teoremas, por lo menos los de energía. Yo sé que la energía, por lo menos la mecánica, es la suma de los tipos de energía que pueda tener el cuerpo. Por ejemplo, si tiene cinética y tiene potencial, es la suma de esas energías. Si tiene potencial elástica y potencial gravitacional, es la suma de esos tipos de energía. Esa es la energía mecánica, todos los tipos de energía que pueda tener presente un cuerpo. Y teníamos, por ejemplo, una forma de calcular el trabajo a partir de la variación de energía. Se tiene acá entonces el teorema de trabajo-energía. El trabajo neto que se realiza sobre una partícula es igual a la variación de la energía cinética. O sea, si hay cambio en la energía cinética, si hay cambio en la rapidez del cuerpo, entonces hay un trabajo neto realizado sobre el cuerpo. Es entonces la energía final menos la energía inicial. Eso sería allí el teorema de trabajo-energía. Pregunta, para el ejercicio que acabamos de leer, ¿habrá un trabajo neto sí o no? Diferente de cero. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya están dormidos? No, profe. ¿Cuál sería entonces? ¿No me puede repetir el ejercicio? Bien, volvemos a mirar el ejercicio, ya lo había leído, pongamos a mirar otra vez. Dice que la gota cae a velocidad constante, rapidez constante. Entonces, ¿hay un trabajo neto invertido sobre esta gota? No. No, ¿por qué razón? Porque como la velocidad no varía, entonces la energía cinética inicial va a ser la misma final y cuando hagamos la resta va a dar cero, o sea, no hay variación de energía cinética. Por lo tanto, no hay un trabajo neto o total. Es decir, el trabajo neto o total vale cero. Eso nos podemos adelantar por allí. Sin embargo, eso no me lo preguntan, ¿no? Me están preguntando allí es el trabajo que hace la gravedad y por el otro lado el trabajo que hace la resistencia del aire, es decir, la fuerza de fricción. Yo podría adelantarme y decir, bueno, cuando yo sume todos los trabajos y quiera calcular el trabajo neto, entonces me debe dar cero, debido a este teorema. Yo ahí me puedo adelantar. Bien, entonces ya tengo allí un recordatorio. ¿Qué otra fórmula tengo? Por ejemplo, la fórmula de conservación de la energía para un sistema aislado o conservativo y para un sistema no aislado o no conservativo. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula son la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final en un sistema aislado, es decir, que no intercambia energía con el medio ambiente. Nosotros podemos interpretar esto como un sistema donde no hay fuerza de fricción considerable, o sea, donde la fuerza de fricción se puede considerar nula. Esto sería este caso, un sistema aislado. Y para cuando tenemos un sistema no aislado, es decir, que intercambia energía con el medio ambiente, entonces, como se pierde esa energía, esta energía perdida es equivalente al trabajo hecho por la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción se está convirtiendo, digamos, en términos de energía, en calor que se desprende o se invierte en el medio ambiente. Por lo tanto, a la energía mecánica final no va a ser la misma que la inicial, va a ser menor. Por lo tanto, a esta hay que sumarle el valor absoluto del trabajo hecho por la fuerza de fricción. Este sería para un sistema no aislado. Si yo miro acá la ecuación, ¿cuál sería la forma, más prudente de resolver este ejercicio? ¿Cómo se trabó esto?
de resolver este ejercicio, según la información que me dan su masa, me dice que se mueve a velocidad constante, dicen que la que lo mueve es la fuerza de gravedad, yo la fuerza de gravedad la conozco, vale masa por gravedad, esa es la fórmula para la fuerza de gravedad o peso, y me dice que modele la gota como una partícula, y me piden trabajo consumido por la fuerza de gravedad, y luego por la fuerza de la resistencia del aire. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? ¿Quién me ofrece una estrategia? A ver cuál fórmula sería la adecuada para poder resolver este ejercicio. No sé, no es que sean las únicas, ¿no? Pero de acá ya podemos partir. ¿Escucho? ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿cuál utilizarían ustedes si esto fuera un quiz? Profe, la segunda. ¿La del producto punto? No. De esa sí la primera. El trabajo hecho por una fuerza. Conozco las fuerzas posiblemente. Sin embargo, entonces puede ser que directamente no conozca la fuerza de fricción. Directamente, pero sí la puedo estimar. ¿Cómo? Yo sé que el cuerpo empieza acá en mi condición inicial, llevamos a la condición inicial A. Normalmente se suele hacer eso, condición inicial, el punto inicial del movimiento del cuerpo o la situación inicial se detona como A. Y el punto final B. El movimiento del cuerpo es este, viene acá, tum, y llegó hasta acá. O sea que este es el desplazamiento, llamemos a esto, por lo menos delta de R. Lo puede llamar H, lo puede llamar D, no importa, la letra que usted utilice, simplemente tiene que tener en cuenta que es el desplazamiento del cuerpo. Ahí está en azul. ¿Cuánto vale en magnitud? 100 metros. Pero en dirección se sabe que es hacia abajo. Esa es la dirección del desplazamiento, porque la gota está cayendo, no va subiendo, va cayendo. Entonces, ya teniendo esto claro, entonces miremos a ver qué sucede, qué es lo que hace que ese cuerpo se mueva a velocidad constante. Entonces yo sé acá que si el cuerpo se está moviendo a velocidad constante, es porque la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo, ¿cuánto debe dar? 0. Muy bien. Quiere decir entonces que las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo, al sumarse, se contraponen, dando como resultado una fuerza total igual a 0. ¿Qué fuerzas son las que actúan? La fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza de resistencia con el aire hacia arriba. Entonces esas dos fuerzas igualadas, ¿de qué? Estas dos fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, al sumarse da 0. Entonces yo puedo concluir que en magnitud, si hago suma de fuerzas en Y, por ejemplo, me va a quedar FR hacia arriba positivo, FG hacia abajo negativo, igual a 0. Entonces yo puedo concluir que en magnitud la fuerza de gravedad en magnitud es igual a la fuerza de fricción en magnitud. Pero en dirección son opuestas. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Entonces, ¿y cuál es la fuerza de gravedad en magnitud? Es masa por gravedad. Ese sería entonces la estimación de la magnitud de cada fuerza. Entonces yo procedo a utilizar una fórmula de trabajo, pero como conozco la fuerza, vamos a utilizar a ver si es posible trabajo hecho por una fuerza. Estas fuerzas son constantes, valen lo mismo en todo el trayecto de la partícula, es el peso. Entonces yo puedo utilizar acá el trabajo hecho por una fuerza, esto que tenemos acá. ¿Por qué no utilizo la integral? Porque la fuerza no es variable, no cambia, es la misma. Entonces yo puedo utilizar esta. Una aclaración allá es que de esta integral se puede llegar a la definición anteriormente propuesta. Es decir, esta es la más general, se puede llegar para cualquier situación, pero pues no voy a estar complicándome a hacer un paso extra para resolver esa integral y escribirla de esta forma, sino que una vez utilizo la fórmula para cuando la fuerza es constante. Acá F debe ser constante, fuerza constante, desplazamiento en una sola dirección. Entonces ya utilizo mi trabajo allí que está escrito de dos formas. Una, cuando conozco la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y el ángulo que se forma entre ellas. Y otra, que es mucho más útil cuando conozco los vectores en componentes, porque puedo hacer el producto plus de vectores expresados en componentes y obtengo una respuesta directa.
Entonces la que más me conviene es la de acá arriba. ¿Por qué? Porque conozco la magnitud de la fuerza que quiero en cualquiera de los dos casos, conozco el desplazamiento que son 100 metros y puedo conocer la dirección en cada caso. Entonces voy a empezar a proceder para poder calcular el trabajo. Entonces el trabajo hecho por la fuerza de gravedad, empecemos allá. Entonces que vean, usted por lo menos una sustentación escribe acá, este es el trabajo hecho por la fuerza de gravedad. ¿Es igual a qué? A la magnitud de la fuerza de gravedad, porque no puede ser otra, tiene que ser de la que estoy calculando, por el desplazamiento efectivo del cuerpo, que llamé delta de R, por el coseno del ángulo que forman, ¿quién es? Este y este, no cualquier otro. Entonces yo me voy acá a mi diagrama que me va a ayudar a ilustrarme. Observo, la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Y el desplazamiento que está en azul, ¿hacia dónde fue? También hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué ángulo forman? ¿Cuánto valdría aquí alfa? ¿Muchachos? 0. Sí, 0, no lo dude. ¿Por qué? Porque los dos van en la misma dirección, son dos vectores paralelos. Sin importar que uno sea más grande que el otro, eso no tiene nada que ver. Lo importante es la dirección para saber el ángulo. Entonces el ángulo que forman los dos es 0, los dos van hacia abajo. Entonces ya tengo acá determinado que alfa vale 0. Entonces respondo acá, entonces alfa igual a 0. Respondo acá, entonces el trabajo hecho por la fuerza de gravedad es magnitud de la fuerza de gravedad, masa por gravedad, multiplicado por el desplazamiento total R por el coseno de 0. El coseno de 0 grados, si estamos cuadrados allá bien, pues debe dar, obviamente, bueno, en cualquier sistema realmente da coseno de 0, me da 1, sin importar si estamos en radianes o de grados. Ustedes asegúrense de que su calculadora siempre esté allá en de grados, porque ese es el término que hemos usado hasta el momento. Entonces, coseno de 0, 1. Este valor me va a dar 1 por acá. Entonces, yo lo señalo acá, esto me da 1 y continúo reemplazando valores. Entonces, esto es igual a masa, pero la masa vale 3.35 por 10 a la menos 5 kilogramos. Vamos a reemplazar allá el valor y verificamos, le echamos una vista al ejercicio a ver si es correcto. Acá está. 3.35 por 10 a la menos 5 kilogramos, multiplicado por, viene ahora la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y luego viene el desplazamiento delta R, pero solo en magnitud, ahí está. Ya la dirección se consideró en el ángulo. Entonces, solo en magnitud, el desplazamiento vale 100 metros. Verificamos que sea realmente este desplazamiento, ahí está, acá es 100 metros. Entonces, es solo reemplazar estos datos en la calculadora. Utilizamos la calculadora para tal fin, pero la cerré, vamos a abrirla de nuevo. Ustedes allá comprueban los datos en su calculadora. Yo lo hago acá para que vean cómo se reemplaza en la calculadora. Muchas veces ni eso hemos aprendido a hacer, ¿no? Entonces pongamos ahí la calculadora y reemplazamos los datos. Entonces son 3.35 por 10 a la menos 5. Así se reemplaza. No van a hacer esto, que los he visto muchas veces. Eso está mal. Es por 10 y utilizan la tecla de abajo, que donde dice por 10 a la X, pues reemplazan de una vez el menos 5. No tienen que elevar. Multiplicado por 9.8, que es la gravedad. 9.8. Todo en el sistema internacional. Luego multiplicado por 100. Eso da un total de 0.03283 unidades. Si usted se fija acá en las unidades, voy a copiar acá el número. 0.0 38, ¿cuál? 32, perdón, 83. Este es el número que me da. Miremos las unidades. Tengo unidades de kilogramos metros sobre segundo, esos son newton. Y newton por metro en energía y trabajo me da julios. Si todo está en el sistema internacional, pues me da la respuesta en el sistema internacional. Yo puedo dar la respuesta así o puedo también expresarla en términos del prefijo del sistema internacional más cercano. Por lo menos si pulso la tecla ENG, esta que está arriba del 8, entonces me da 32.83 por 10 a la menos 3. Entonces esto da 32.83 por 10 a la menos 3 julios. Pero ese menos 3 también vale mili. O sea que yo puedo reescribir esto, 32.83 milijulios. Me dio positivo. ¿Qué significa que haya dado positivo? Pregunta. ¿Qué significa que haya dado positivo?
¿Tachos? ¿Qué significa que haya dado positivo? Estoy preguntando. ¿No es cuando gano trabajo o algo así? ¿Cómo, Suri? O sea, es que siempre es como que cuando es negativo pierde y cuando es positivo gana, pero Ajá, pero como acá estamos hablando directamente de la fuerza, entonces por eso. les doy la respuesta. Cuando es positivo es porque la fuerza que se está teniendo en cuenta para calcular el trabajo aporta al desplazamiento como tal. Entonces, si el trabajo da positivo es Ah, porque esta fuerza está aportando a dicho desplazamiento. Si da cero es porque no aporta ni a bien ni a mal, o sea, no interviene. Y si el trabajo da negativo es porque la fuerza que se está teniendo en cuenta para calcular el trabajo está oponiéndose al desplazamiento, como es un ejemplo la fuerza de fricción. ¿Listo? Eso hay que tenerlo allí clarito con respecto al trabajo. Bien, entonces continuamos. Me dio un trabajo para la fuerza de gravedad positivo igual a 32.83 milijulios. Ahora hagamos la respuesta B. Entonces, para hacer la respuesta B, vuelvo a plantear mi ecuación. Posiblemente tenga que utilizar la misma, pero entonces ahora es debido a la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción, el trabajo hecho por la fuerza de fricción es magnitud de la fuerza de fricción por el desplazamiento efectivo del cuerpo por el coseno del ángulo que formaron en este caso la fuerza de fricción y el desplazamiento, no otro vector. Estoy calculando el trabajo debido a la fuerza, no cualquier otro. Entonces yo me fijo allá en mi diagrama a ver qué ángulo forman. ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué ángulo forma la fuerza de fricción y el desplazamiento? 180. 180. Muy bien, porque la fuerza de fricción va hacia arriba y el desplazamiento hacia abajo. Entonces ya tengo allí el ángulo, voy entonces a empezar a reemplazar. La fuerza de fricción entonces es magnitud de la fuerza de rozamiento, pero ya concluí que magnitud es la misma que la gravedad, por lo tanto reemplazo allí masa por gravedad por el desplazamiento delta de R, que ya también lo conozco, y reemplazo el ángulo, coseno de 180. Este coseno de 180 siempre da menos 1. Ese es el valor del coseno de 180, acá lo puedo probar, coseno de 180 me da menos 1. Entonces, colocamos ahí como resultado, me da menos 1 multiplicado por lo anterior, o sea, menos 1 por masa por gravedad por delta de R. ¿La masa cuánto vale? Lo mismo que la anterior. ¿La gravedad cuánto vale? Lo mismo que la anterior. ¿El delta de R cuánto vale? Lo mismo que la anterior. O sea que el resultado cuánto me va a dar, cuando reemplace los valores, me va a dar allí exactamente igual a lo que tengo acá, pero con un signo negativo. 32.83 milijulios. ¿Sí entiende por qué, cierto? Que los valores que voy a operar son los mismos. Son masa por aceleración por desplazamiento. Me va a dar lo mismo, pero con un signo negativo. Quiere decir que esta fuerza de fricción a la que estamos calculando el trabajo no aporta al desplazamiento efectivo, sino más bien que se le opone rotundamente. Eso significa que haya dado un trabajo negativo. Entonces, si hubiera ser 0, entonces quiere decir que esa fuerza ni aporta a bien ni aporta a mal, es decir, no interviene. Entonces ya ahí tengo las respuestas del ejercicio. Sin embargo, si me preguntaran como extra, si me preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo neto? Entonces yo lo puedo hacer así. Trabajo neto es la suma de los trabajos individuales. O lo puedo hacer utilizando teorema de trabajo-energía. Trabajo neto es igual a la variación de energía, pero no cualquier energía, sino la cinética. Y como no hay variación de energía cinética, entonces da 0. Entonces hagámoslo por el otro lado. Trabajo neto igual a la suma de los trabajos individuales. Entonces sumamos el primero, me da 32.83 milijulios. Y cuando sumemos el segundo, pues es lo mismo, pero negativo. Pues también va a dar 0. Eso no puede diferir un resultado del otro, porque son conceptos que se cumplen. Entonces sería allí 0. Entonces, ¿qué pasa? Porque alguno podría preguntar, bueno, pero si está perdiendo energía potencial, ¿por qué no gana cinética? Resulta que no gana cinética porque toda esa energía
potencial que va perdiendo se va transfiriendo al medio ambiente por la fuerza de fricción. Por eso no gana energía cinética. Yo podría preguntar esto como teoría. Bueno, ¿qué pasa? ¿Gana energía cinética o no? Esa energía potencial que va perdiendo, ¿a dónde se va? Pues se va al medio ambiente en forma de calor gracias a la fuerza de fricción. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, ¿copiaron ahí la solución? Sí, profe. Muy bien, entonces hagamos otro ejemplo para aclarar dudas de este tema que quede, mejor dicho, al 100%. Vamos a hacer este otro. Dice así. Una fuerza, y me dan la fuerza. 4x en y, 3y en j. Y está medida en Newton. Actúa sobre un objeto mientras el objeto se mueve en la dirección x. Desde el origen hasta x igual a 5 metros. O sea, ahí me están dando un desplazamiento de forma directa o indirecta. Yo por lo menos lo interpretaría de forma directa. Encuentre el trabajo y me sugieren de una vez una integral. Vamos a ver por qué razón. Invertido por la fuerza sobre el objeto. Hay una fuerza, hay un desplazamiento que presenta un objeto, me piden calcular el trabajo, pero el ejercicio me sugiere de una vez que es una integral. Vamos a ver de una vez entonces, ¿qué sucede cuando la fuerza que está aplicándose sobre el objeto depende de la posición? Si depende de la posición, entonces va a tener un valor distinto de acuerdo a la posición. Fíjense que acá depende de x y de y. Va a tener un valor distinto de acuerdo a cuánto valga x y cuánto valga y. Esto es lo que describe una fuerza no constante. Esta fuerza acá es no constante, por lo tanto, si nos vamos a las fórmulas, no podemos utilizar las primeras dos porque estas son para fuerzas constantes. Entonces tenemos que utilizar la más general, la integral de trayectoria. Entonces vamos a mirar cómo se resuelve una integral de trayectoria, obviamente muy sencilla. Si ustedes por lo menos están viendo cálculo multivariable, algunos los estarán viendo, otros incluso estarán en ecuaciones diferenciales, otros no habrán pasado de cálculo diferencial. Entonces yo les voy a explicar acá la forma más sencilla de resolver esa integral, o esa integral de línea, basado en lo que ya sabemos de integración básica que vimos en cinemática. Yo les enseñé ya lo básico de cinemática, integral de un monomio, cómo se hace. Bien, entonces, por ahí entonces ya por lo menos tenemos claro que es resolver esa integral de trayectoria. Bien, entonces, la razón, porque la fuerza no es constante. Entonces, esa es la integral que vamos a resolver. Sin embargo, el problema, aparte de resolver una integral, es que adentro de la integral hay un producto punto. Podría verse demasiado complejo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Se resuelve primero el producto punto en el interior y luego sí miramos si se resuelve la integral. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar algo básico de integral. A ver. Si yo tengo, por ejemplo, acá pongamos recordar. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de una constante k por una variable x elevado a la n, siempre debo tener una referencia de integración, en este caso el de x. Esto es lo que me hace que sea integral con respecto a x, es lo que me está diciendo allí. Eso me determina que la variable integración es x. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Nadie se acuerda? Pues se integra de esta forma. Por x a la n más 1 sobre n más 1. Muy bien, compañera. Entonces la constante queda ahí tranquila, multiplicando el proceso. ¿Cuál es el proceso acá? Cuando tengo un monomio, es decir, x elevado a una potencia n, yo tengo que sumarle a la potencia 1. En derivada se le resta 1, acá se le suma. En derivada se multiplica, acá se divide, pero se divide entre todo el resultante de arriba. Entre n más 1. Esa es la fórmula más usada, o por lo menos la que, si yo les coloco un ejercicio de ese tipo, con este tipo lo van a poder resolver. O sea, no le voy a colocar integrales de funciones trigonométricas que necesiten hacer sustituciones trigonométricas, aplicar un método numérico ni nada por el estilo. Integrales muy sencillas. Pero esto es lo que llamamos una integral indefinida. Entonces se le suma una constante c. ¿Cómo es la definida? Si yo tengo entonces una integral definida de a a b de una función cualquiera, entonces con respecto a x, entonces yo integro esa función, representamos esa función así, con una letra mayúscula, quiere decir que ya la integré, y la debo evaluar entre los límites a, b. Es decir,
se evalúa esta función resultante en el límite superior y se le resta esa función al límite inferior. Esto tiene algo que ver con el teorema fundamental de cálculo, ¿no? Lo que se llama ya antiderivada. Eso sería una integral definida. Hagamos un ejemplo sencillo, a ver. ¿Cómo integro x por dx desde 0 a 1? ¿Cuánto me da ese valor? Pues primero resolver la integral, entonces me da x a la 2 sobre 2. Muy bien, compañera. X a la 2 sobre 2. Y después se evalúa. ¿Y se evalúa entre qué límites? Entre 0 y 1. Ya hice la integral. Ahora voy a aplicar los límites. Primero se evalúa el superior y luego el inferior. El superior vale 1. Entonces me va a quedar en donde está la incógnita o la variable, es donde se reemplaza el valor del límite. Es decir, x es 1 al cuadrado. El 1 medio va a quedar por fuera. Va a quedar en los dos términos, en la suma, en el primero y en el segundo. Entonces lo saco. 1 al cuadrado menos el otro me va a dar 0 al cuadrado, o sea, 0. O sea que ¿cuánto me da la respuesta? 1 medio. A las fórmulas de estas calculadoras también tienen, bueno, en este caso la mía no, pero hay unas que tienen integrales para resolver, integrales definidas. La que tengo acá no. Sí, profe, las azules se pueden en las azules grises esas se pueden resolver las integrales definidas. Ajá, muy bien. Entonces ya sabemos por lo menos lo básico de integrales definidas. Ahora miremos entonces cómo es que se va a hacer para poder resolver esa integral por acá. Pues para resolver esa integral yo necesito resolver esto, ¿no? La fórmula me dice que el trabajo es igual a la integral desde un punto inicial hasta un punto final de la fuerza, producto punto y elemento de trayectoria. Nico, él tiene el micrófono activado. Sí, listo, entonces miremos allá. Eso es lo que necesito hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero voy a tratar de resolver el producto punto. O sea que tengo que tener claro cómo es f, cómo es el elemento de trayectoria y cómo hacer su producto punto. Entonces, f claramente está en el enunciado. Me dice que es 4x en y, 3y en j. Ya tengo a f. dr, el dr sí no está muy claro. Entonces, yo tengo que plantear ahí cuál sería mi dr. Como yo sé, si este es mi sistema de referencia, que este es el 0, y acá está la posición 5 metros, entonces yo básicamente sé que el desplazamiento total sería este. Este sería mi desplazamiento total. Recuerden que esto no es el total, esto es un elemento de integración. Básicamente una integral va a ser la suma de pequeñas contribuciones de este vector proyectado sobre este. Entonces, por lo tanto, ese r yo lo divido en pequeños elementos, todos infinitesimales. Entonces ya voy a tener lo siguiente, que esos pequeños elementos son un pequeño dr. ¿Qué dirección tiene cada uno? Dirección del eje x, es decir, dirección y. Como están sobre el eje x, yo lo puedo llamar fácilmente un dx en dirección y. Si esos elementos se barrieran hacia y, entonces fueran un dy en dirección j. ¿Listo? Ahí entonces les enseñé cómo determinar ese pequeño dr. Va a ser un dx en dirección y. Ahora sí hagamos entonces el proceso del producto punto. Yo quiero hallar el producto punto primero, lo que está dentro de la integral, f.dr. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago el producto punto? Voy a copiar los dos vectores y recordemos que se multiplica componente con componente y luego se suman los resultados. Entonces coloco el primer vector arriba, sería 4x en dirección y sería más 3y en dirección j. Ese es el primer vector, el vector f. Y voy a colocar abajito el vector dr. El dr vale dx, por lo que encontré acá, dx en la dirección y. El elemento de trayectoria debe ser pequeñito, no debe ser total, porque acá todavía no se ha integrado. Y vale 0 en j. Cuando haga el producto punto, ¿cómo debo hacerlo? Debo multiplicar componente en x con componente en x y componente en y con componente en y aparte. Cuando hago la de x me va a quedar así, 4x por dx. Lo voy a copiar unido porque es que no es una nueva letra, la d. No es que sea una distancia, hay que confundirnos con eso. Es el elemento de integración en x, un diferencial de x. Y por el otro lado me da 0. Entonces, acá recuerden que la dirección no da resultante, en un producto punto no da dirección, da un escalar. Entonces, esta es mi respuesta del producto punto. Entonces, yo me devuelvo un poquito anteriormente para poder calcular el trabajo y me queda que es igual
a la integral del punto inicial al punto final, voy a ponerlo por ahora, luego lo identifico. ¿De quién? De f.dr, pero ya sé que es 4x por dx. Entonces ya tengo claro con respecto a qué debo integrar. Entonces eso me va a ayudar a saber cuáles son los límites. Yo como sé que es con respecto a x que voy a integrar, yo miro de dónde a dónde varía x en la trayectoria. ¿En dónde empieza? En x igual a 0 y termina en x igual a 5. ¿Sí me hago entender por qué son límites? Entonces acá de dónde iría, desde x igual a 0 hasta x igual a 5. Entonces lo que tengo que resolver es ese integral. Integral de 4x por dx desde 0 hasta 5. Lo integro, esa constante 4 se saca y la integral de x por dx es x al cuadrado sobre 2. Opero la constante, me queda fuera 2 por x al cuadrado. Pero recordemos que debo evaluar los límites desde 0 a 5. Cuando reemplace 5 me da 25, cuando reemplace 0 me da 0. Entonces, al hacer la resta me va a dar 0 del otro aspecto. Entonces, me queda x al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 por 2, me va a dar 50. Quiere decir que la resolución acá es W igual a 50 julios. ¿Entendido? ¿Preguntas? No, señor. ¿Qué positivo? ¿Qué quiere decir? Que la fuerza realmente sí aportó a este desplazamiento planteado, es decir, aporta positivamente en la dirección del eje X. Por eso me da positivo. Y ahí Bueno, profe, en el sentido de las unidades, ahí ya automáticamente sabemos que va a haber julios. Sí, porque mira que cuando tengo fuerza en Newton, ¿cierto? Y al final Por los metros. cuando integre el Así dr, pues me da en metros. Newton por metro me va a dar julios. Ahí está ya en el sistema. Sí, o sea, acá ya todavía no es en metros, es cuando lo integre que me da como resultado metros. Es un elemento de trayectoria que cuando lo integre me da trayectoria, o sea, en metros. ¿Listo? Entonces por eso me da julios una vez. Mira que acá cuando me dan x me da de 0 a 5 metros. ¿Sí lo ves? ¿Qué pasaría si me dijeran de 0 a 5 centímetros? Si me dan de 0 a 5 centímetros, entonces las unidades que tendría acá, las unidades que tendría acá sería Newton por centímetro. Tendría que pasar esos centímetros a metros y ahí sí tendría en julios. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bien, bien, entonces ya, este sería otro ejemplo. Vamos a hacer otros 2, 3, hasta que podamos aquí avanzar en la clase. Ya aquí aclararíamos cómo poder calcular un trabajo debido a una fuerza no constante. Esto sería entonces debido a una fuerza constante y hay implicaciones teóricas allí que son de bastante interés, que nos pueden ayudar a resolver dudas, etc. Vamos a hacer otro ejercicio, a ver. ¿Ya copiaron este? Sí, profe, ya. Entonces vamos a hacer otro. Bien, el otro ejercicio que vamos a hacer es este de acá. Vamos a ver también la solución allí y miremos de qué se trata ese nuevo ejercicio. Dice así: un objeto de 3 kilogramos tiene una velocidad y nos dan dicha velocidad como vector. Nos dice 6 en i menos 2 en j. Y dice que esa velocidad está especificada en metros sobre segundo. ¿Cuál es su energía cinética en este momento? Es decir, cuando lleva la velocidad que mencionan anteriormente. Luego dice, ¿cuál es el trabajo neto invertido en el objeto si su velocidad cambia? Y nos dan la velocidad nueva, vale 8 en i, 4 en j. Y nos dan una nota que nos puede servir. No es que tengamos la obligación de usarla, pero sí nos puede servir.
Dice allí, de la definición del producto punto, la magnitud de un vector al cuadrado es igual al producto punto de dicho vector por sí mismo. Es lo que está acá. ¿Listo? Entonces, un momentico allí para que copien el ejercicio, que saquen un pantallazo o algo por el estilo. Para proceder a resolverlo. También es muy sencillo y ayuda a aclarar dudas. Recordemos firmar la asistencia, ya se las pasé por allá. Listo, acá ya la compartió. Seguimos en el ejercicio, a ver. Listo, entonces procedamos a resolver. Me están pidiendo energía cinética. Entonces yo puedo recordar lo que tenga que ver con energía cinética. Yo sé que, por ejemplo, la energía cinética por definición es, puedo utilizar K o puedo utilizar E sub C, como quieran, ¿no? Eso no cambia el resultado. Es igual a un medio de la masa que está asociada a esa energía cinética más la rapidez al cuadrado o velocidad, magnitud de la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética. Eso es lo que conozco de energía cinética. Cuando conozco velocidad y su masa puedo calcularla directamente. Pero ¿qué más sé de la energía cinética? Por lo menos sé que podemos calcular el trabajo neto a partir de la variación de energía cinética. Ese es el teorema de trabajo-energía. Entonces, si hay un cambio en la velocidad, como dice acá, entonces puede que exista un trabajo neto, que es el que nos piden calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Utilizando el teorema de trabajo-energía. Es decir, trabajo neto se puede calcular como la variación de energía cinética. Bien, entonces miremos a ver si procedemos entonces a resolverlo. Entonces quedaría para la primera parte que tengo masa, acá está, y tengo velocidad. Entonces vamos a hacerlo. La energía cinética entonces es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y eso es igual a 1 dividido entre 2 por la masa, vale 3 kilogramos, por la velocidad. Entonces yo veo la velocidad y dice que es 6 en mi menos 2 en j elevado al cuadrado. ¿Esto se podrá hacer? Pregunta. No. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos es la magnitud de esta velocidad, no cuánto vale en x o cuánto vale en y. Es decir, no se puede reemplazar el vector velocidad porque en la definición esta es su magnitud al cuadrado. Entonces eso lo vamos a calcular para no cometer este error. Si ustedes lo cometen, quiere decir que no tienen ni idea de lo que es energía cinética, ¿cierto? Ni idea que es, por ejemplo, una cantidad escalar. Entonces yo vengo, agarro acá y digo, voy a utilizar la definición que la definición o la nota que me ayudan allá, que dice que velocidad cuadrado es igual al vector por sí mismo en el producto punto. Entonces yo miro el vector. El vector es este de arriba. Sabemos que está la velocidad en la condición inicial. Es decir, en A. Es ese de arriba. Este es mi velocidad, mi vector velocidad A. Entonces, ¿cómo hago el producto consigo mismo? Pues el producto punto se hace las componentes en I con las componentes en I, las componentes en J con las componentes en J. Es como imaginarme que está exactamente el mismo vector y como multiplicamos X por X y Y por Y. Entonces, X por X me da 6 por 6, eso me da 36. Más, el otro sería menos 2 por menos 2, me da más 4. Entonces me da por el otro lado más 4. Entonces eso me da un total de 40. ¿Qué unidades será? Como está medida en metros sobre segundo, entonces cuando yo multiplique por sí mismo me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya tengo entonces lo que tendría acá, es de una vez la velocidad, la magnitud de la velocidad al cuadrado. No necesitaría volverla a elevar al cuadrado, ya está al cuadrado. Porque yo quiero hacerlo por lo clásico, quiero calcular su magnitud y luego sí elevarla al cuadrado. Entonces aplico la fórmula para calcular magnitud de vectores. Yo sé que es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Miro cuáles son sus componentes, miro allá, vale una 6, entonces 6 al cuadrado, y la otra vale menos 2 al cuadrado. Como yo quiero hacer cuadrado, entonces elevo todo al cuadrado y se me anula la raíz. Cuando lo elevo al cuadrado, me va a quedar entonces que es 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Es decir, exactamente lo que tengo acá, 36 más 4, es decir, 40 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Se los hice de las dos formas para que miraran allí, cualquiera de las dos es correcta. Entonces,
ya puedo reemplazar acá lo que es la velocidad al cuadrado. Me dio 40 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Listo, y ahora sí operamos. Damos la calculadora, y volví a cerrarla, siempre que se me cierra. ¿Alguno de ustedes ya la hizo? No, ya abrió. Miramos ahí, reemplazamos los datos. 1/2 por 3 por 40. Eso me da 60. Las unidades. Kilogramos metro sobre segundo cuadrado son newton, y si lo vuelvo a multiplicar por otro metro me da los julios. O sea que ahí está en el sistema internacional. Entonces me va a quedar que la energía cinética, que la llamé K desde el principio, no puedo estar cambiando las letras, la energía cinética es igual a 60 julios. ¿Este qué es? Esta es la energía cinética en el punto inicial. Es decir, cuando tenía esta velocidad inicial que nos plantea el ejercicio acá. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice: ¿cuál es el trabajo neto invertido en el objeto si su velocidad cambia? Me dan una nueva velocidad. Entonces yo tengo claro que tengo que utilizar el teorema de trabajo-energía para calcular el trabajo neto. Entonces yo empiezo por allí. Trabajo neto es igual a variación de energía cinética. O sea que es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. La energía cinética inicial ya la tengo. Me faltaría solo calcular la energía cinética final. ¿Por qué yo sé que la inicial ya la tengo? Porque eso fue lo que hice acá. Puedo decir que esto fue lo que calculé al inicio con la velocidad inicial. Entonces necesito calcular la energía cinética final. Entonces voy a reemplazarla de una vez y vamos a hacer la operación directa. A ver, trabajo neto es igual entonces a energía cinética final, que es 1/2 de la masa, que es la misma, no cambió, la masa no cambia, por la rapidez que presenta en la situación final. Es decir, cuando me dicen allá cambió su velocidad, este sería la velocidad final. Sería 8 en I, 4 en J. Yo sé que B al cuadrado es 8 por 8 más 4 por 4, que es lo que necesito ahí reemplazar. 8 por 8 más 4 por 4. Entonces yo lo tengo allí, entonces vamos a reemplazar de una vez la masa, ahorrarnos pasos. Entonces me quedaría 3 kilogramos por velocidad al cuadrado, que es 8 por 8, 64, más 4 por 4, 16. ¿Listo? Menos la energía que tenía al principio, que son 60 julios. O sea que me va a quedar igual acá, 64 más 16 me da 80. 80 por 3 me da 120, ¿qué? 240, perdón. Y dividido entre 2 me da 120. O sea que acá al principio me da 120. ¿Cuáles unidades? Evidentemente los mismos julios. Menos 60 julios que había tenido al principio, por lo tanto la respuesta vuelve a dar 60 julios. Este sería el trabajo neto invertido sobre el cuerpo. Si me preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza neta que se aplica sobre el cuerpo? ¿Será que se podría hacer? Repite la pregunta, profe. Pregunta, si le preguntarían allí aparte, ¿cuál es la fuerza neta que se aplica sobre el cuerpo? ¿Podrían hacerlo? Pues yo tengo trabajo neto. Sí se podrían. Se podría si tengo el desplazamiento neto, pero eso no me lo dan. Yo podría hallar así el trabajo neto, fuerza neta, producto punto desplazamiento neto. Normalmente la fuerza neta y el desplazamiento neto pues van en la misma dirección, pero no tengo el desplazamiento neto. Por lo tanto, me faltaría eso como dato para poder hallar o despejar la fuerza neta de alguna forma. Si me dan el desplazamiento, yo podría hallar la fuerza neta. ¿Listo? Todavía hay gente entrando. Me parece una ilusión, no veo a nadie entrando.
Entonces sigamos. Bueno, entonces, ahora sí. Bien, entonces sigamos. Este sería entonces el ejercicio hecho, el ejemplo hecho número 3. ¿Cómo hallar la energía para una velocidad dada, pero ahora como forma de un vector? Entonces puedo hallarlo utilizando allí, teniendo claro que lo que necesito es la magnitud al cuadrado para hallar la energía cinética. Y luego puedo calcular el trabajo neto vertido sobre la partícula, solo conociendo cómo varió dicha energía cinética. Esta sería entonces la solución de este tercer ejemplo. Vamos a hacer otro. ¿Necesitan copiar o ya lo tienen listo? Ya, profe. ¿Vale? Bien, ahora vayamos a hacer este otro ejemplo. Este es más larguito, pero también nos ayuda a aclarar varias cositas. Se los leo, dice así. En el cuello de una pantalla de cierto televisor blanco y negro, un cañón de electrones contiene dos placas metálicas cargadas, separadas 2.8 centímetros. Una fuerza, mira acá la naturaleza de esa fuerza, es eléctrica. Acelera cada electrón, o sea, la partícula que se mueve acá es el electrón. En el haz, desde el reposo, esto quiere decir que la velocidad inicial de cada electrón es 0, hasta 9.6% la rapidez de la luz en esta distancia. Es decir, como la rapidez de la luz es una constante, entonces tendría que calcularle el 9.6%. Determina la energía cinética del electrón mientras deja el cañón de electrones. O sea que de alguna manera podría yo calcular esa rapidez y en función de esa rapidez y la masa del electrón podría calcular su energía cinética. Luego dice, los electrones portan esta energía a un material fosforescente. Cuando chocan contra el material, entonces hace que este material en el interior de la pantalla brille. Me imagino que allí es donde se ve la imagen. Para un electrón que pasa entre las placas de cañón de electrones, determine B, la magnitud de la fuerza eléctrica constante que actúa sobre el electrón, C, la aceleración, D, el tiempo de vuelo. Y recordemos que A es determinar la energía cinética del electrón. O sea, vamos a enfocarnos solo en una partícula de millones y millones de partículas que están en ese haz o rayo de electrones. Entonces, hay cositas que no están dadas en el ejercicio de manera directa. ¿Por qué? Porque se conocen como constantes físicas universales, como cuál es la velocidad de la luz y la masa del electrón. Esos valores son constantes ya determinadas, establecidas, y que tienen su valor ya, como por decir la constante gravitacional, ¿no? ¿Quién recuerda cuánto vale la constante gravitacional? ¿Nadie? A ver, una constante física conocida. El número de Avogadro. Bueno, esa es científica más que física. Número de Avogadro. La constante gravitacional. La masa del electrón. La masa del neutrón. La masa del protón. La carga eléctrica del electrón. 6,023 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro. Por 0. Ese es el número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 es la constante de Avogadro. Recuerden que ese número determina el número de partículas que hay en una mol. Así son constantes, se llaman constantes científicas, valen lo mismo acá o en cualquier lugar del mundo. Se llaman así constantes por eso. Entonces, esas constantes por eso no me las dan directamente, yo se las voy a anotar, la velocidad de la luz, y la otra que necesitan es la masa del electrón. Se la voy a anotar acá en rojito. La masa del electrón vale, por lo menos esa masa del electrón deben memorizársela cuando vean física electromagnética. Esto básicamente es un ejercicio que se adecuaría ya a física electromagnética, pero ya obviamente involucra nuevos conceptos como fuerza eléctrica a partir de las cargas, etc. Acá vamos a enfrentarlos meramente de la energía. Como sabemos su velocidad, podemos responder solo enfocándonos en energía, que es el tema que estamos viendo. Entonces, necesitamos estos datos. Masa del electrón vale 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bien, esa es la masa del electrón, es una constante. Si ustedes tienen las calculadoras grises,
la pueden sacar. En las calculadoras grises, la tecla 7 tiene unas letricas amarillas encima que dice constantes. Y en la parte de atrás, tiene en la tapa los valores de las constantes científicas más importantes. Creo que hay unas 40 mínimo. Entonces, creo que la masa del electrón, si no estoy mal, que alguien que la tenga allí, es la número 2. Entonces, ¿cómo la presionan o cómo la sacan? La presionan allá, shift constante, es decir, tecla 7, y presionan el número de la constante científica, es decir, 0,2. A ver si es verdad. Ah, no, 0,2 no es. ¿Cómo que es la 0,3? Shift constante. Sí, profe, la 03. Ajá, 0,3. Ajá, y está 9.10938.215 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pues son constantes ahí que les pueden servir más adelante, sea para química, para física, para termodinámica, dependiendo de la materia enfocada en ciencia que vean. Entonces, allí está la masa del electrón, ya se la di. La velocidad de la luz también es una constante que está en función de la permeabilidad magnética y la... 3 por 10 a la 8, profesor. Sí, eso es una aproximación realmente, pero también es válida, ¿no? Esa aproximación es válida, está muy cercana al valor real. Se puede tomar que C es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O sea, 300.000 kilómetros sobre segundo. Ahí tenemos esos valores que nos van a servir para este ejercicio. Entonces, les vuelvo a colocar el enunciado del ejercicio, por si lo van a anotar o algo, para proceder a solucionar. Bien, entonces, planteemos ya como por encima qué es lo que sucede. Tengo acá como una especie de cañón, pero ese cañón está formado por unas dos placas, una acá y otra acá. Y ese cañón, pues digamos, si ven electromagnetismo, se dan cuenta que lo acelera es una diferencia potencial. No nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en lo que sucede. Acá, en el punto inicial, la velocidad vale 0 porque parte del reposo. Y acá, en el punto final, la velocidad es... llamémoslo así, la velocidad final, es un porcentaje de la velocidad de la luz, exactamente el 9.6%. Entonces calculemos esa velocidad de la luz, o sea, calculemos ese 9.6%. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a mostrar otra vez la calculadora, que no sé por qué la cierro siempre. ¿Cómo hacemos ese 9%? Cuando yo calculo el 50%, por ejemplo, de algo, yo lo puedo hacer así, por lo menos 50% de 10.000 pesos, agarrar el 10.000 y multiplicarlo por 0.5. El 50% de 10.000 es multiplicar 10.000 por 0.5, me da 5.000. Así podría yo calcular el porcentaje directamente. Entonces, si yo quiero solo el 10%, lo multiplico por 0.1. Y si yo quiero el 9.6%, lo multiplico por 0.96. ¿Eso era lo correcto? No, es 0.096. Muy bien, porque multiplicarlo por 0.96 sería calcular el 96%. Entonces, acá sería multiplicarlo de esta manera, pues de 10.000 serían 960. Pero yo necesito calcular exactamente el de la luz, entonces lo escribo allá. El valor de la luz es 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8. Vamos a ver si funciona así. Creo que no me funcionó, vamos a mirar si está bien. $3 por 10 a la 8 multiplicado por 0.096. Eso me da, hay un sintaxis error, entonces modificamos acá el por. Eso me da 28.800.000. Bueno, tenemos que estar leyendo de esa forma así. Entonces da 28.8 por 10 a la 6. Así sí lo podemos escribir más cómodamente. 28.8 por 10 a la 6. Entonces yo digo que la velocidad en B, la calculé acá, que es el 9.6% apenas de la velocidad de la luz, es 28.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Una velocidad bastante elevada y tiene que serlo así para que estos electrones, luego de ser decodificados, impacten en la pantalla justo al tiempo que se necesita y se vea una imagen allá, ¿no? Se vea la señal de la televisión.
Son velocidades extremadamente grandes, pero son partículas cuya masa es minúscula. Imagínense allí 9.1 por 10 a la menos 31, eso es algo minúsculo. Esa es la menor masa que podemos encontrar en partículas a nivel atómico, ¿no? Ya subatómico, entonces tendríamos de pronto los quarks, pero ya a nivel de la naturaleza no se encuentran los quarks separados. Entonces se encuentran son los núcleos atómicos que se llaman, o se suelen llamar los cationes, etcétera. Entonces, esta sería entonces la velocidad del electrón cuando llega allá en su final de recorrido. Vamos a mirar allá cuál es el final de recorrido. Es este de acá. Entonces, recordemos que todo el recorrido tiene una distancia de ¿cuánto? Al principio me dan 2.8 centímetros apenas. Sería todo el recorrido que hace. Entonces ya tengo velocidad inicial y velocidad final. La velocidad final, entonces es 28.8 por 10 a la 6. Lo que me decía la calculadora, sí, está. 28.8 por 10 a la 6. Unidades metros sobre segundo. Yo tengo entonces velocidad inicial, velocidad final, y sé que la partícula que se desplaza, esos 2.8 centímetros, es la partícula del electrón. Es el electrón el que está allí como. Entonces miremos a ver cómo se hace este ejercicio. Como tengo variación de velocidad y me dicen determine la energía cinética del electrón mientras deja el cañón de electrones, entonces yo me voy a enfocar en esta última velocidad para responder el inciso A. Yo voy a responder el inciso A para terminar la energía cinética cuando abandono el cañón, es enfocarme en el punto B, justo allá al final. Es un medio de la masa que está allí presente, de la partícula que se mueve, que es justo la del electrón, por la velocidad que presenta en ese punto que va a llamar velocidad B al cuadrado. Eso es igual entonces a un medio de la masa. ¿Cuánto vale la masa? Es la masa del electrón, vale 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por la velocidad que acabé de hallar, que es 28.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Todo en el sistema correspondiente, esto va elevado al cuadrado. Reemplazo estos datos en la calculadora. Me va a quedar entonces que es, limpio pantalla, pongo fraccionario, un medio de, multiplico a cada grupo, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, ahí lo cierro y vuelvo entonces a hacer la otra agrupación, pongámosle el por si acaso, por la otra agrupación es la que va elevada al cuadrado, entonces me da 28.8 por 10 a la 6, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. ¿Sí? Todo lo que elevo al cuadrado, no solo el 6 último. ¿Listo? Entonces cuidado cuando escriban en la calculadora. Entonces o sea, me refiero a todo el último término, ¿no? 28.8 por 10 a la 6. Eso me da una energía cinética de 3.77 por 10 a la menos 16. Alguien podría decir, bueno, pero esa velocidad tan extraordinariamente grande, ¿por qué da una energía cinética tan pequeña? Es porque la masa, que también está relacionada con la energía de un cuerpo, es minúscula para un electrón. Entonces esa energía cinética es 3.77 aproximadamente por 10 a la menos 16. ¿Qué unidades? En julios, porque todos lo reemplazamos en el sistema internacional. Vuelvo y repito, 3.77 por 10 a la menos 16. Entonces lo copiamos allá, la energía cinética en B es igual a 3.77 por 10 a la menos 16 julios. Y esa sería mi primera respuesta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, señor. Entonces tratemos de contestar la segunda pregunta. Dice allí, la magnitud de la fuerza eléctrica constante que actúa sobre el electrón. Dice fuerza eléctrica, alguno dirá, pero jamás en la vida hemos visto fuerza eléctrica. ¿Cómo así? Eso es de electro. Pero resulta que sí tengo, de alguna manera puedo calcular el trabajo total hecho, porque tengo variación de velocidad. Y si tengo el trabajo neto, lo puedo igualar a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Y si tengo el desplazamiento, como ese es el caso, mire que en el anterior no teníamos el desplazamiento, le preguntaba ya a ustedes,
Entonces ya puedo despejar cuál es esa magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces para hacer ese segundo punto tengo que tener varias cosas en cuenta, eso, ¿no? Entonces voy a hacer esta estrategia para hallar entonces lo que necesito, recordemos, es la fuerza eléctrica. Algunos dirían, pero eso es por ley de Coulomb, eso es con campo eléctrico, eso es fuerza electromagnética, eso es cosas de conceptos de electromagnetismo. Resulta que acá lo podemos enfrentar basándonos en los datos que tenemos y en la teoría que trabajamos, ninguna otra nueva. Entonces yo sé que si conozco la variación de energía cinética, que efectivamente la conozco, ¿por qué razón? Porque sé velocidad inicial y velocidad final y la partícula que se mueve de A a B, o sea, conozco su masa. Entonces también conozco el trabajo neto. Y si conozco el trabajo neto, entonces lo puedo igualar a la fuerza neta, producto punto del desplazamiento. Pero como la fuerza neta en este caso está en la misma dirección de desplazamiento, pues el producto sencillo, fuerza neta por desplazamiento. Y esta fuerza neta que se aplica es la fuerza eléctrica. Entonces podría por allí hallar la fuerza eléctrica que actúa sobre mi electrón, calculando entonces la variación de energía cinética. Entonces lo que voy a hacer, voy a igualar este pedacito, variación de energía cinética, a este pedacito. Fuerza eléctrica por distancia. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ¿por qué el producto punto desapareció? Porque recuerden que la fuerza eléctrica está actuando entonces acá a favor del desplazamiento. Está desplazando el electrón de un punto inicial al punto final, es decir, en la misma dirección de recorrido del tubo. Como son paralelos, entonces me va a quedar coseno de 0. Coseno de 0 me da 1. Cuando multiplica allí con la magnitud me queda fuerza eléctrica por distancia. Listo, ya tengo entonces allí lo que voy a hacer. Entonces calculemos la variación de energía cinética. Recordemos que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Eso es igual entonces a fuerza eléctrica por desplazamiento. Pero resulta que la energía cinética inicial es 0, porque me dice allá que la velocidad en el punto A es 0, o sea, ahí no hay energía cinética inicial. Listo, entonces me va a quedar entonces que la fuerza eléctrica es igual a la energía cinética final, o en el punto B, dividido entre D, porque este D que está acá multiplicando, al otro lado de la igualdad pasa a dividir. Como el 0 desapareció allí, ese término, pues pasa a dividir a K sub B. Entonces hacemos los reemplazos. La energía cinética final fue 3.37 por 10 a la menos 16 julios. Y la distancia son 3.77, profesor. ¿Me equivoqué ahí? ¿No daba 3.77? Ah, 77, perdón, sí. 77, muy bien, gracias. Eso. Sí. 77 por D, pero D valía 2.8 centímetros, entonces 2.8 por 10 a la menos 2. Para ponerlo en el sistema internacional, y me quedarían julios sobre metros. Esos julios sobre metros me deben dar newton. Si hacen los reemplazos en la calculadora, me quedará entonces que es igual a, el último resultado está en la pantalla, y lo divido entonces entre 2.8 por 10 a la menos 2. Eso me da entonces 1.34 por 10 a la menos 14. Entonces me queda que la fuerza eléctrica aplicada sobre el electrón es igual a 1.34 por 10 a la menos 14 newton. Verifico que sea el resultado de la calculadora, si más o menos. Pueden aproximarlo a 1.35. Y este sería la respuesta de ese inciso, del inciso B. Ya tengo la fuerza eléctrica. Miro allá que me hace falta el inciso C y el inciso D. En el inciso C me preguntan la aceleración. Entonces ya acá lo que vamos a hacer es recordar conceptos anteriores. Recordemos que de dinámica y estática se sabe que toda fuerza causa una aceleración. Esto es lo que se conoce como segunda ley de Newton. Entonces yo puedo igualar esta fuerza a la aceleración que causa sobre el cuerpo. Pues voy a tratar de hacer inciso C. Entonces yo sé que toda fuerza es igual a masa por la aceleración. Es la fuerza que está aplicándose, en este caso es la que hallamos a lo último, la fuerza eléctrica, entonces despejo la aceleración. La fuerza eléctrica que tenía sobre la masa de ¿quién? Del electrón. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza que hallé a lo último, que fueron 1.34 por 10 a la menos 14 newton, dividido entre la masa del electrón, que ya sabemos que vale 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto me debe dar en metros sobre segundo cuadrado, si todo está en el sistema correspondiente. Entonces agarremos el último resultado y lo dividimos entre la masa del electrón, que vale 9.1
por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto me da 1.48 por 10 a la 16, una aceleración enorme. 1.48 por 10 a la 16 metros sobre segundo cuadrado. Una aceleración muy grande. Y eso efectivamente se necesita para que en una distancia tan pequeña, que son 2.4 centímetros, si no estoy mal era lo que daban, perdón, 2.8 centímetros, en esa distancia tan pequeña alcance una velocidad tan enorme como el 9% de la velocidad de la luz. Una aceleración enorme. Pero entonces, ¿por qué esta fuerza es tan pequeña? Pues la masa como tal es lo que hace que esa fuerza sea pequeñita. La masa del electrón es demasiado pequeña. Por eso esta fuerza pues se ve tan pequeña como tal. Obviamente, si vamos a empujar una partícula ya más considerable, una partícula que podamos tener en la mano, de unos cuantos gramos, ya la fuerza necesaria para acelerarla a esto sería ya mucho mayor. Es que esta por eso es tan pequeña es porque es la masa del electrón, que es diminuta. Es por 10 a la menos 31 kilogramos, imagínense. Si yo tengo esta aceleración, ya me contestaría ya la pregunta de la opción C. Ahí está la opción C. Ahora vamos a hallar la respuesta a la opción D. Dice el tiempo de vuelo. O sea, lo que demora acá ese electrón yendo de acá hasta acá. Ese sería el tiempo de vuelo para ese electrón. Bueno, resulta que en energía, pues los tiempos no son tan relevantes. De pronto, cuando trabajemos un momento, la energía, con su concepto de derivada, puede derivar allá en momento y hallar fuerza y hallar energía, pues se tiene relación con el tiempo, cuando ya impulso, etc. De acá no están tan directos, ¿no? Entonces, ¿pero cómo podemos hacer? Pues como tenemos la aceleración, y la aceleración es debido a una fuerza que se aplica en todo el trayecto, esa fuerza que es la fuerza eléctrica, entonces podemos decir que esa fuerza es constante, por lo tanto la aceleración que presenta el cuerpo también. Y si es una aceleración constante, entonces podemos recurrir a la fórmula de movimiento uniformemente acelerado, porque allí la aceleración es constante. Es decir, reducir esto a un problema de cinemática del primer corte, ¿no? Creo que son. Entonces, si yo tengo la aceleración, tengo la distancia que recorre, entonces puedo calcular el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula a usar? Entonces, para hacer la opción D, yo sé una que tenga posición, aceleración y tiempo. La segunda de movimiento uniformemente acelerado. En vez de Y vamos a llamarlo X. X igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Sabemos que la posición inicial la vamos a establecer como 0. Es decir, cuando arranca el electrón, entonces esto vale 0. La velocidad inicial también vale 0. Entonces solo me queda el último término, X igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Yo de ahí puedo despejar el tiempo, entonces el tiempo al cuadrado me queda igual, el 2 pasa a multiplicar a la x y la aceleración pasa a dividir, de manera que sacamos raíces a ambos lados y me queda que es igual a la raíz de 2x sobre a. Entonces reemplazamos valores. ¿Cuáles son? 2x vale, el x fue lo último que hallamos, no mentira, el x es la distancia que recorre, que fueron los 2.8 centímetros, lo reemplazamos allá, 2 por 2.8 centímetros, pero los centi valen 10 a la menos 2. Y la aceleración fue la última que hallamos, que fue 1.48 por 10 a la 16. 1.48 por 10 a la 16. Ya tienen entonces el tiempo allí cuando resuelvan en la calculadora este resultado. Que quiero utilizar el último resultado guardado, yo sé que está acá abajo. Entonces en la calculadora está almacenado allí como respuesta última, es decir, que la puedo sacar con NAND. Entonces voy a hacer eso, voy a hacer raíz cuadrada. Arriba que va 2 por 10 a la menos 2. Y abajo va la respuesta última de la calculadora, es decir, ANS. Le doy igual y eso me da 1.64 aproximadamente por 10 a la menos 9. O sea que es un tiempo también muy pequeño. 1.64 por 10 a la menos 9 segundos. O podría decirse 1.64 nanosegundos. Y esa sería la respuesta al último inciso. ¿Por qué nano? Porque 10 a la menos 9 vale o equivale a un nano. ¿Alguna pregunta? No, profe.
Bien, estoy grabando la clase y luego le comparto el link con el grupo. Bien, entonces ya teníamos este ejercicio solucionado. Supongo que de los... ¿Cuántos hay conectados? De los 22 conectados, todos están absorbiendo, mejor dicho, al 100%, todo les está quedando claro, no hay ninguna duda. Y en el parcial van a demostrarlo haciéndolo con los métodos que se enseñan en clases, van a responder y a justificar correctamente y pues no va a haber ningún tipo de copia, ni mucho menos van a ir a mandar a hacer un examen o algo así. Entonces, espero que estén adquiriendo allí los conocimientos necesarios. Regios para el examen final, profesor. Ajá, exactamente, esto es para el examen final. Vamos a hacer el último ejemplo, entonces, y terminamos la clase de hoy. El último ejemplo va a ser este. Dice así. Te reborro esta figura, que era otra cosa. Dice así este último ejemplo. Dice, el lanzador de una máquina de pinball creo que es, porque paintball es otra cosa. De pinball, o como se pronuncie, tiene un resorte con una constante de fuerza de 1.2 newton sobre centímetro. Muy importante esas unidades. 1.2 newton sobre centímetro. Y me dice en la figura. Es un ejercicio que está allí planteado como problema de la Serway. La superficie sobre la que se mueve la bola está inclinada 10 centímetros. Respecto a la horizontal, el resorte inicialmente se comprime 5 centímetros. O sea que allí donde está la bolita de paintball, hasta que el resorte está totalmente comprimido, son 5 centímetros. Encuentre la rapidez de lanzamiento de una bola de 100 gramos cuando se suelta del émbolo. La fricción y la masa del émbolo son despreciables, o sea, no va a haber fuerza de fricción y no vamos a considerar la masa del émbolo, solo la masa de la pelotica. ¿Listo? Esto es este ejercicio. ¿Ya lo copiaron ahí? No me capture, profe. Capture, muy bien. Entonces lo primero que debemos es preguntarnos cómo podemos enfrentar este ejercicio, qué datos me dan. Me dan allí un ángulo. Quiere decir que el ángulo de alguna manera va a ser determinante en la posición. ¿Sí? Por lo menos en la posición. O si hay fuerzas implicadas me va a permitir descomponer fuerzas. Pero leo otra vez el ejercicio y no me dan fuerzas implicadas, sino me dan una constante de fuerza. Es la constante del resorte. Entonces yo vuelvo a evaluar a ver qué puede utilizarse acá para resolver este ejercicio. Me piden una rapidez de lanzamiento, o sea, hay involucrada energía cinética. Eso podemos concluirlo de una vez. Entonces, como hay involucrada energía cinética, hay variación de energía cinética, podemos enfrentar esto como un problema de energía netamente. Es decir, va a haber energía cinética gracias a que va a desarrollarse una velocidad, va a ir desde 0 hasta la velocidad que me piden. Va a haber energía elástica, que es la que tenemos en el resorte involucrada, y va a haber energía potencial, porque vamos a pasar de una altura menor a una altura mayor. Eso evidentemente se ve en el ejercicio. Acá, inicialmente esta pelotica, esta es acá, ¿no? Cuando está comprimido el resorte. Y va a pasar de acá a acá. Esa distancia de ahí son 5 centímetros. Entonces ya podemos de pronto calcular cuál altura es la que gana esa pelotica cuando pasa de la posición A la posición B. Entonces, como hay un cambio en altura, hay cambio de velocidad y hay cambio en energía potencial de mi sistema, este ejercicio es un ejercicio de energía y conservación de la energía. Además me dicen, la fricción es nula, por lo tanto entonces es un sistema de conservación de la energía que denominamos aislados o conservativos.
Es decir, no va a haber transferencia de energía al medio ambiente porque no hay fricción. Entonces ya sabemos por allí, entonces vamos a recordar allí cuáles son las fórmulas de energías implicadas. Recordemos, energía cinética. ¿Quién es? Robert Pedraza. Bueno, energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Esa es la energía cinética. Energía potencial elástica, vamos a llamarla así, E sub E, es igual a un medio de la constante elasticidad del resorte por la posición deformada del resorte al cuadrado. Y la energía potencial gravitacional, que posiblemente esté también relacionada, es U, llamémoslo así, U sub G, es masa por la gravedad por la altura relativa en Y. O sea, la altura vertical en el campo de gravedad. Estas son las fórmulas. Y para un sistema aislado, la energía se conserva, es decir, que la energía mecánica total en un punto inicial debe ser igual a la energía mecánica total en un punto final. Esto es lo que debemos saber para este ejercicio. Bien, entonces procedemos a hacerlos. Ya identifiqué la posición inicial A y la posición final B. Entonces vamos a mirar qué tipos de energía tienen en cada caso. Entonces, en el primer caso, vamos a establecer esa primera altura como mi referencia. Ahí tenemos una altura 0, justo cuando está en la posición inicial la altura es 0. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional, ¿cuánto va a valer ahí? Pregunta, ¿cuánto vale la energía potencial gravitacional para una altura igual a 0? ¿Cero? Vale 0, sí, porque la altura es 0. Y recuerden que de la fórmula, te reemplazo ahí, altura es 0. Entonces, recordemos allá en la explicación que la energía potencial dependía mucho de esta altura relativa. Y que donde pusiéramos el 0, pues ahí va a valer 0. Entonces ya sabemos que la energía potencial ahí vale 0. Tenemos otro tipo de energía ahí que puede estar presente, la energía cinética. Cuando se comprime el resorte y este resorte no se ha disparado, está en la posición A. O sea que ahí la energía cinética, ¿cuánto vale? Cuando el resorte está totalmente comprimido, aún no se ha disparado. ¿Cuánto vale? Ah, muchachos, también vale 0. ¿Por qué? Porque no ha arrancado, no se ha disparado la pelotica, no ha desarrollado ninguna velocidad, por lo tanto es 0. Entonces no puede haber energía total 0, porque entonces ¿cómo se va a convertir en movimiento? Debe haber un tipo de energía ahí acumulada cuando el resorte se comprime. Obviamente es la energía potencial elástica. ¿Cuánto vale? Vale un medio de la constante K por la deformación absoluta de X o del resorte al cuadrado. Entonces ahí toda la energía en el punto A es elástica. Bien, ahora vamos al punto B. A ver, ¿qué se nos cumple en el punto B? En el punto B tenemos energía cinética, evidentemente, porque vamos a tener una velocidad. Vamos a tener energía cinética, vamos a tener energía potencial. ¿Por qué vamos a tener energía potencial? Porque ya ganó una altura. Vamos a tener energía potencial, pero la energía potencial elástica va a ser 0. ¿Por qué razón? Porque ya en el punto B el resorte está totalmente estirado, es decir, está en su posición relajada. Entonces allí X va a valer 0. Entonces ya sabemos que toda esa energía potencial elástica se transformó en cierta parte, la mayor cantidad probablemente, en energía cinética y un poquitico de energía potencial, porque ganó un poquitico de altura. Entonces enfrentamos el ejercicio de esta forma, empezamos a solucionarlo. Solución. Entonces empezamos allí. La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Es un sistema aislado, no hay fricción. Pero en el punto A tenemos energía cinética, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Y por el otro lado, pues vamos a tener las mismas tres. Energía cinética, pero ya en la nueva condición, energía potencial en la nueva condición y energía potencial elástica en la nueva condición. Pero vamos a mirar de una vez cuáles son ceros. Son 0 la energía cinética inicial, son 0 la energía potencial inicial gravitacional y son 0 la energía potencial elástica final. ¿Listo? Estos son ceros. Entonces me va a quedar ya más adecuado, me va a quedar acá que la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Entonces ya en esta fórmula es la que me voy a centrar para resolver el ejercicio. Bien, recordemos, la energía potencial elástica es
Acá está. K la conozco, me la da el enunciado, y X me dice que se deforma una cantidad igual a 5 centímetros. Entonces, todo lo que se deformó acá sería la deformación del resorte, serían 5 centímetros. Es decir, el X. Ya lo tengo. Entonces no hay problemas para calcular la energía potencial. Ahora, si miro acá los otros dos lados, sería energía cinética. Ahí estaría la velocidad que me preguntan. Sería lo que tengo que resolver. Hay masa involucrada también. La masa de la bola me la dan, ¿vale? 100 gramos. Bien. Entonces por ahí no hay problema. Tendría especificado el B que necesito. O sea, lo que tengo que despejar. Y por el otro lado, el U, energía potencial en B, yo necesito calcular esta altura H. Entonces lo voy a hacer antes de reemplazar en la fórmula. Necesito calcular la altura relativa o vertical en el campo de gravedad. Yo sé que este ángulo vale 10 y yo sé que el lado más largo, que es la hipotenusa, es la distancia que se estira el resorte, vale 5 centímetros. Entonces, es solamente utilizar allí la trigonometría del triángulo rectángulo, ya que la horizontal y la vertical son perpendiculares entre sí. Y entonces, el seno, que es el que relaciona al opuesto, me queda seno de 10, ¿a qué es igual? Al opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que son 5 centímetros. O sea, que h, ¿cuánto vale? Vale 5 centímetros por el seno de 10. Ahí ya tengo h. ¿Para qué voy a necesitar h? Para cuando necesite reemplazar la energía potencial final. ¿Listo? Entonces empecemos a reemplazar, a ver. Acá, en la primera energía, 1/2 de la constante K por la deformación al cuadrado. Eso es. Por el otro lado, 1/2 de la masa de la partícula por la rapidez final que desarrolle al cuadrado. Y por el otro lado sería masa por la gravedad por la altura final que desarrolle, que ya fue lo que acabé de calcular. Voy a llamarla la altura B. Esta altura, la altura B. O altura final. Entonces acá me va a quedar esto, altura B, altura B. Llamarla así. Ahí tengo la altura B. Bien, entonces yo puedo ir reemplazando valores o primero despejar mi valor de interés y reemplazar a lo último, como quiera. Cualquier estrategia es válida. Entonces me va a quedar allí. Voy a despejar lo que necesito. El valor que necesito es este. Para poder despejarlo, primero tengo que dejar el término que lo involucra solo. Entonces me queda así, 1/2 de la masa por la velocidad final en B, que es lo que necesito al cuadrado, es igual a 1/2 de la constante por x cuadrado menos masa por gravedad por la altura en B. ¿Qué hice? Pasé aquel valor a restar. Ahora sí, miremos a ver. Velocidad en B al cuadrado es igual a el 1/2 de la masa pasaría a dividir. Entonces me queda raíz cuadrada, vamos de una vez a simplificar este cuadrado, de raíz cuadrada de 1/2 de la masa por x cuadrado menos masa por gravedad por altura en B sobre 1/2 de la masa. Eso sería lo que me quedó allí en la expresión. Entonces yo voy a empezar a reemplazar datos de una vez. Raíz cuadrada de 1/2. La masa. Un detallito que debo tener en cuenta. Todo reemplazarlo en el sistema internacional. ¿La masa cuánto vale? La masa vale 100 gramos. Eso equivale a 0.1 kilogramos. Lo reemplazo allí. 100 gramos son 0.1 kilogramos. Listo, lo reemplacé allí. Vamos a poner lo que son kilogramos por si acaso. Luego viene la deformación en X. La deformación en X, la Y, fueron 5 centímetros, pero los centímetros no hacen parte del sistema internacional. Te lo paso a metros. 5 centímetros son 5 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 5 centímetros. Y recuerden que va elevado al cuadrado el X. Menos, sigue la raíz. Todo esto va dentro de la raíz. La masa de nuevo. La masa son 0.1 kilogramos. Por la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura en B es lo que acabé de calcular acá, no lo copiamos, acá está, la altura en B fueron 5 centímetros por el seno de 10. Lo ponemos acá, 5 por 10 a la menos 2, multiplicado por el seno de 10. Todo esto es lo que va acá dentro de la raíz arriba. Ustedes pudieron haber desglosado al principio, calculado cada valor y luego reemplazar en la raíz, como prefieran. Y luego acá entonces se va a dividir entre 1/2 de la masa. Comprobemos por encima a ver si esto me da unidades realmente de velocidad. Si ustedes observan acá tenemos kilogramos, ¿cierto? Y luego por acá tenemos metros cuadrados.
Entonces, kilogramos metros cuadrados, al dividirlo entre metros, me da kilogramos por metro. ¿Cierto? Entonces, kilogramos por metro, me faltaría dividirlo entre aceleración para tener los julios. Vamos a hacerlo acá de pronto para que los que tengan dudas. Acá me da kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Aquí me faltó reemplazar, a ver. Masa, kilogramos, altura. Ay, perdón muchachos, acá hay algo que me comí y nadie me avisó. Esto no es masa, ya menos mal empecé a hacer la rectificación. Esto no es masa. Mire que es K. Entonces eso ahí, ¿cómo se nota que está poniendo atención? Esto es K. Perdón, profe. Sí, entonces esto de acá no sería 0.1 kilogramos, sino sería K. Sería K. Yo sé, las unidades no coinciden, a ver. Entonces, ¿cuál es el K? El K, según lo que me dicen allá, es 1.2 newton sobre centímetro. Eso es importante, no está en el sistema internacional. 1.2, coloquemos allá, 1.2 newton sobre centímetro. Entonces, newton sobre centímetro. Ese centímetro hay que pasarlo a metro. Entonces, yo de una vez hago acá la equivalencia. 100 centímetros equivalen a 1 metro. Y ahí ya de una vez me quedaría en metros, que son las adecuadas del sistema internacional. O sea que realmente la constante sería 1.2 por 100, serían 120 newton sobre metro. Ahora sí reemplacemos a ver cuánto me da esa velocidad. Hagamos la calculadora y tenemos mucho cuidado al hacer esa operación. Vamos a mirarla por acá, me va a quedar raíz cuadrada. El divisor principal, arriba, otro fraccionario, 1 medio, de 1.2 por 100. Entonces lo ocupamos allá, 1.2 por 100 por, luego viene 5 por 10 a la menos 2, entonces ahí utilizamos agrupación, 5 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Luego viene, sacamos allá un menos y viene la otra parte, 0.1 por 9.8, que es la gravedad, lo que viene acá, por 5 por 10 a la menos 2 por seno de 10. Esto es lo que quedaría arriba, y abajo me quedaría 1 medio, entonces fraccionario ya 1 medio de la masa. La masa son 0.1 kilogramos. Le damos igual, y el resultado fue que la velocidad con la que sale la pelotita al final es 1.68 metros sobre segundos. Y ahí queda mi respuesta. Que ustedes pudieron desde el principio encontrar esto, cuánto valía numéricamente, encontrar esto, cuánto valía numéricamente, y luego hacer el reemplazo, sí, también lo podían hacer, debe darle lo mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todo se debe pasar al mismo sistema para que pueda dar la respuesta en el sistema correspondiente, es decir, en metros sobre segundo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, supongo que ya firmaron la asistencia. Sí, profe, ya. ¿Listo? Entonces, si necesitan allí copiar o sacarle una foto, ahí les dejo la imagen. Y hasta acá llega la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar. Profe,